2 mujeres y un puerto, 2 mujeres y miles de audios, 2 mujeres y su investigación. Los cuellos blancos del Callao, 2 fiscales provinciales que pueden tirarse abajo a 2 fiscales supremos, a 2 de los 5 más poderosos de su institución. ¿Cuál es su hipótesis de cuál era el rol, el papel presente y a futuro de Gonzalo Chávarri en esta organización criminal, presunta organización criminal? La hipótesis que se advierte de las colaboraciones eficaces es que necesitaban un fiscal, ¿verdad?, que sea afín a los intereses de la organización. ¿Un fiscal supremo o un fiscal de la nación? Un fiscal de la nación, afín a los intereses de la organización. ¿Para conseguir qué? Si el fiscal no acusa, no hay investigación. ¿Impunidad? Impunidad. Rocío Sánchez y Sandra Castro son la woman del Callao con medalla del Ministerio Público. Su trabajo en la Fiscalía de Crimen Organizado del Puerto fue el detonante para que Pedro Chávarri tuviera que dejar el cargo de fiscal de la Nación. No te olvides de reunirme con mi amigo de los medios, ¿ya? Él me va a decir qué día no puede ser en su casa, ¿ya? Ese es urgente, hermano, ¿ya? Y para que otro fiscal supremo, Tomás Gálvez, esté ahora también en graves problemas. Chávarri y Gálvez son 2 de los 5 fiscales supremos y entre ellos se elige al fiscal de la Nación. Por eso es tan importante la suerte que corran. La semana que viene el Congreso decidirá su futuro. El martes la Comisión Permanente dará luz verde o archivará las recomendaciones que sobre ellos ha hecho la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Las recomendaciones son destituir e inhabilitarlos por 10 años a los 2 y acusar, es decir, levantarles el fuero para que sean investigados por pertenencia a organización criminal y por los delitos de encubrimiento real y personal. La raíz de todo es el trabajo de estas 2 fiscales y ellas tienen claro lo que han encontrado. Vienen más cosas, siguen investigando, siguen recogiendo pruebas, indicios, siguen recibiendo información. Desde ¿O ya julio, terminaron? No, desde julio del año pasado que inicia el proceso, a la fecha se han corroborado casi todas las hipótesis. Existe una organización criminal de altos funcionarios con un proceso de expansión dentro del sistema de justicia. ¿Y le siguen llegando nuevas cosas? Claro, estamos en reescuchas y hay elementos de convicción. En los próximos meses o semanas puede haber mucha mayor información. El caso de Cuellos Blancos como organización criminal existe, ¿no? Se trata de hechos fácticos, ¿no? Prueba de ello están los audios, ¿no? Que tal vez puede ser una pesadilla para ellos, ¿no? La investigación que nosotros hemos realizado, pero lamentablemente se trata de una organización criminal. Los fiscales supremos tienen derecho al antejuicio, no son ciudadanos comunes y silvestres, y por eso, para que puedan ser investigados, denunciados y sentenciados, el Congreso tiene que dar el permiso, tiene que desaforarlos. Además, el Congreso es el único que puede inhabilitarlos y o destituirlos si considera, además, que han violado la Constitución. La decisión no se toma de golpe, hay 2 filtros, 2 instancias, 2 votaciones. Primero, el caso pasa por la Comisión Permanente, que puede dar luz verde a todas las recomendaciones hechas por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, aparte de ellas, o archivarlas todas. Solo aquello a lo que la Permanente diga sí, volverá a ser votado en el Pleno, que también puede decir sí a todo, a una parte o a nada. El martes se reunirá, debatirá y votará la primera instancia, la Comisión Permanente. Y ahí la correlación de fuerzas está bien ajustada. Son 30 integrantes y las decisiones se toman por mayoría simple. Habrá en total 8 votaciones, el mismo número que recomendaciones. Lo que se votará es el contenido de este informe. La cosa funciona así. Contra el exfiscal de la Nación, Pedro Chávarri, se han presentado varias acusaciones constitucionales en el Congreso. Unas se archivaron, otras están a la espera de ser evaluadas y otras tantas se han analizado para elaborar este informe que se votará la semana que viene.
El congresista Juan Cheput fue el encargado de hacer el informe de Marras, que concluyó con las siguientes recomendaciones para Pedro Chávarri: inhabilitación y destitución por 10 años y que sea denunciado por pertenecer a organización criminal y por el delito de encubrimiento real. Y para el otro fiscal supremo, Tomás Gálvez, archivo de su caso. Cheput presentó el informe y se debatió, pero mediante una cuestión previa se añadieron otras recomendaciones. Para el exfiscal de la Nación, Pedro Chávarri, además, que sea denunciado por el delito de encubrimiento personal. Y el Supremo, Tomás Gálvez, pasó a tener las mismas recomendaciones que Chávarri. Pasó de nada a todo: inhabilitación, organización criminal, encubrimiento real y encubrimiento personal. Esto finalmente se votó y con las justas fue aprobado en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales y será lo que finalmente se vote en la Comisión Permanente. ¿Por qué en un primer momento en su informe usted no sugirió o no recomendó que se denunciara al exfiscal Gonzalo Chávarri por encubrimiento personal y por ningún cargo al fiscal supremo Tomás Gálvez? Porque simplemente no existían las pruebas contundentes como para hacerlo. Así de simple. ¿Qué le hizo cambiar de opinión? ¿Por qué de repente pensó, bueno, pues sí, puede ser este encubrimiento personal? ¿Qué argumento le hizo a usted cambiar de opinión? Bueno, simplemente de que el informe de la señora Castro podría tener aristas adicionales. Entonces, de la jueza que investiga, de la fiscal que investiga, para que no sepa, los cuellos blancos. De la posibilidad de que surjan nuevas pruebas como consecuencia de la investigación que continúa en curso, tengo que dejar abierta esa posibilidad, porque esa es la política casualmente. Si yo veo de que mi posición puede blindar a futuro, entonces cambio de opinión. El pedido de inhabilitación y destitución para los dos por 10 años tiene este sustento. Específicamente Chávarri, ¿no es cierto?, por haber llegado con el apoyo de los hermanitos, haberlos protegido, haber socavado el trabajo del equipo especial, haber destituido a los fiscales del equipo especial, Rafael Vela y José Domingo Pérez, y haber intentado hacer público, anunció por lo menos que lo haría, el acuerdo de colaboración eficaz con Odebrecht. Todo eso configura, en el caso de Chávarri, graves infracciones al principio constitucional que establece que los funcionarios públicos tienen que no solo no cometer hechos de corrupción, sino estar comprometidos en la lucha contra la corrupción. ¿Y en el caso de Tomás Gálvez no ha tenido participación en eso? En el caso de Tomás Gálvez, lo que hay es el apoyo a este señor, a pesar de los cuestionamientos. ¿El apoyo a quién? A Chávarri, porque, digamos, si se sostiene más de 6 meses Chávarri en el cargo, es por el apoyo que le brindan Tomás Gálvez, que vota por él, y Víctor Raúl Rodríguez Montoesa, que también vota por él. ¿Por qué no se sumó al pedido de Zoraida Ábalos? Porque era intrascendente. Si pido o no pido, la consecuencia iba a ser la misma. ¿Por qué? Porque la Junta no tenía ninguna facultad para que renuncie. Entonces, a su pedido, él le contesta y le dice que si lo va a evaluar y que cuando tome la decisión nos va a decir. No necesitaba decirlo yo. Pero al final lo acaba necesitando y lo dice recién. Al final sí, ¿por qué? Porque ahí sí se produjo un hecho que yo no estaba de acuerdo. ¿Y cuál fue ese hecho? Justamente que saque a los fiscales del equipo especial. Pero había estado hostigando a las fiscales del Callao antes. Eso yo no sé. Hombre, como si le salió, fue público. Pues. No, es que el periodismo había sacado tantas cosas que había que verificar cuál es falsa y cuál es cierta. Si el Congreso, por ejemplo, no autoriza que Pedro Chávarri sea investigado por organización criminal, esto puede suponer a futuro un candado. Aunque se encuentren nuevos indicios, podría alegar que es cosa juzgada. Puede suceder que el Congreso diga que ya se vio, ¿verdad? Es la oportunidad histórica que tenemos de investigar estos hechos graves por organización criminal. Porque si no es así, entonces las tesis y las hipótesis son hechos aislados, hechos muy concretos que han desarrollado como cualquier delito, sin esta estructura de poder, que es lo que en realidad existe. El punto de la inhabilitación y la destitución por 10 años es muy delicado porque en este caso sí, el Congreso ejerce su función sancionadora y el debido proceso es fundamental. Una pequeña grieta, un pequeño error puede hacer que el barco se hunda o que el Tribunal Constitucional termine enmendando la plana al Congreso. Y el APRA ya está gritando grieta a la vista.
señalando los cambios que hubo mediante una cuestión previa en el informe Cheput. El informe hay que corregirlo. Por principio, y yo no lo hago pensando en la presión, sino en la razón, con una cuestión previa no se puede cambiar la responsabilidad de una persona. Yo he hecho varias observaciones y si esas observaciones que son estructurales no se levantan, nosotros votaremos en el sentido de no avalar un informe mal hecho. Sí. El Supremo Gálvez señala el mismo punto. El error es que a través de una cuestión previa no se podía cambiar el sentido del informe del congresista delegado. Únicamente se podía aprobar o rechazar el informe, no otra cosa. ¿A usted le parece bien el informe Cheput, el primer informe Cheput? No es que me parezca bien, coincide plenamente con la realidad de los hechos y con las pruebas. ¿En su caso y también en el de Pedro Chávarri? Entonces, ¿le parece bien que Pedro Chávarri... Yo hablo por lo mío. Bueno. No, yo hablo por lo mío, no puedo hablar por otra cosa, porque yo analizo lo que corresponde a mí, el resto no me corresponde, no me compete. Bueno, pero si uno evalúa bien todo y si voy no evalúa todo... Voy a evaluarlo y la próxima le doy mi opinión, porque no he leído esa parte. No me lo creo. Para que todas las recomendaciones en los dos casos prosperen se necesita mayoría simple en la comisión permanente. Son 30, así que necesitan 16 votos o la mitad más uno del quórum. El fujimorismo y el APRA suman 16 en la permanente, así que si votan en bloque pueden hacer lo que les dé la real gana. ¿Qué sentido tendría para, en este caso, para Fuerza Popular, para Keiko Fujimori, cubrir a este señor Chávarri? Yo no veo por ningún lado, trato de imaginarme y hasta pensar como podían pensar quienes lo creen lo contrario y no logro entender por qué nosotros tendríamos que estar en un plan de cuidarlo. No entiendo, yo mismo no entiendo. Ya, yo tampoco, y creo que la ciudadanía tampoco. En el Pleno usted va a votar a favor de que les levante el desafuero, que se les desafuere, perdón. Claro, yo en esto sí soy sincero. Yo lo que quiero ver es qué acusación se presenta, cómo la fundamenta, pero por supuesto, si a mí me presentan una acusación que el señor fulano habló con el otro señor, porque habló por teléfono, entonces ese señor es parte de la mafia, bueno, yo no atraco, como se dice. El naranja dicen por los pasos perdidos que cada vez se parte en más gajos, así que en su caso podría no haber una votación en bloque. El tema de encubrimiento real también es bien delicado para el fujimorismo, porque a quien habría encubierto el exfiscal de la Nación, Pedro Chávarri, es a Keiko Fujimori. Autorizar a que su presunto encubridor sea investigado es tirarse piedras sobre su propio tejado. Bueno, con eso quedaría evidenciado de que desde Fuerza Popular y el APRA tienen un acuerdo político para encubrir sus intereses y querer blindar la investigación en otros casos a sus aliados. Alianza para el Progreso está en contra de que el Supremo, Gálvez, corra la misma suerte que Chávarri. De acuerdo a la denuncia planteada, porque fueron dos denuncias en las que ni siquiera vinieron los denunciantes a sustentarlo, que esto parametró la investigación y de acuerdo a los hechos, motivo de la denuncia, no correspondería. Eso es lo Tomás Gálvez. El caso de Tomás Gálvez. En el caso de Chávarri sí no hay ninguna duda, sobran indicios como para mandarlo a la guillotina. Los pepecausas, los ex pepecausas y los grupos de izquierda dicen sí a todas las recomendaciones en ambos casos. Mientras nosotros los fiscales luchamos para limpiar nuestro país, los padres de la patria, quienes deben hacer lo mismo, buscar, porque ese debe ser su objetivo de ellos, no lo hacen. No. Eso es de mi punto de vista. Entre informes quizás apresurados y que no contienen toda la información. El manifiesto blindaje de algunos al exfiscal de la Nación, Pedro Chávarri, antes, durante y después. Y que el libre albedrío gobierna por los pasos perdidos, cualquier cosa puede suceder. Y lo que suceda afecta a todos. Es un mensaje de cómo se debe impartir justicia.